Mi hija vació mis ahorros sin decir una palabra. Y cuando pregunté por qué, me dijo que era por mi propio bien. Esa fue la última vez que creí en su voz suave. Desde ese día, supe que tenía que proteger lo poco que me quedaba, mi dignidad, mi casa y mi voluntad. El cielo de Santa Amalia estaba cubierto de nubes bajas aquella mañana. Un viento húmedo arrastraba las hojas secas por el patio, y yo observaba desde la ventana, con la misma taza de café tibio en las manos que llevaba usando desde que mi esposa murió. A mis 77 años, los amaneceres habían dejado de ser promesas y se habían vuelto advertencias. Otro día más en un mundo que ya no me pertenece del todo. Mi nombre es Baltasar Calderón, y durante más de 4 décadas trabajé con maquinaria agrícola en el Valle de San Benito. No era un hombre importante, pero era útil. La tierra me conocía, y yo conocía cada curva de esos campos. Los más jóvenes me llamaban el maestro del tractor, y algunos aún lo hacen, por respeto o por costumbre. Los dueños de las parcelas esperaban a que yo estuviera libre para contratarme en la cosecha. Trabajaba de sol a sol, con las manos duras como madera vieja y el cuerpo partido por la vida, pero sin quejarme. Así conocí a Clara, mi esposa, una mujer de carácter firme, que olía a vainilla cuando horneaba y tenía la risa más parecida al canto de los colibríes que he escuchado jamás. Vivimos 52 años juntos, desde que me trajo agua fresca al campo por primera vez hasta que el cáncer la arrancó de mi lado en menos de 4 meses. Desde que ella partió, la casa se convirtió en una caja vacía llena de ecos. Su sillón sigue junto a la chimenea. Sus libros permanecen alineados en el mismo orden en que los dejó. Y a veces, en las mañanas más frías, juro que aún puedo oler su esencia entre las cortinas. No tuvimos más que una hija, Rebeca. Clara eligió el nombre. Dijo que era de una novela antigua que le gustaba cuando estaba embarazada. Nunca me opuse. No sabía cómo negarle nada a Clara. Rebeca tiene ahora 46 años. Vive en las afueras de Santa Amalia, en una casa moderna con vista al río, junto a su esposo Arturo y mis 2 nietos, Camila y Nicolás. Desde la muerte de Clara, la relación con Rebeca se ha vuelto cortés. Antes tampoco era especialmente afectuosa, pero al menos había cierta ternura ocasional. Ahora, todo es distante. Ella llama en cumpleaños y en Navidad. De vez en cuando aparece con su familia. Se quedan 1 hora, comen lo justo, sonríen lo necesario y se van. Siempre se van. Y yo me quedo con el silencio más profundo, el de ser una carga tolerada. Recuerdo que 1 año después de perder a Clara, Rebeca vino con una propuesta. Me dijo que estaba preocupada por mí, que la casa era muy grande, que me veía envejecido, torpe, que lo mejor sería que vendiera la propiedad y me fuera a vivir con ellos. Le dije que no. Le expliqué que esta casa es el último lugar que me conecta con la mujer que más amé, que cada pared tiene su voz, que cada grieta del suelo es una historia. Ella no levantó la voz. No lo hace, pero sus ojos se endurecieron y su tono se volvió tan frío como las baldosas del baño en invierno. Papá, estás siendo terco. Este lugar está lleno de polvo. No limpias bien. Ya no puedes vivir solo. Necesitas supervisión. Yo respiré hondo y le respondí que había contratado a una señora que me ayudaba 2 veces por semana, que los vecinos estaban atentos, que aún podía valerme. Rebeca no discutió. Solo dejó unos papeles sobre la mesa y se fue. 1 semana después, volvió con un contrato de poder notarial. Solo para proteger tus finanzas, dijo, para que nadie te estafe. Firme. Por cansancio, por evitar otra discusión, por tener un poco de paz. Desde entonces, todo cambió. Rebeca controlaba mis cuentas. Me asignaba una cantidad fija cada mes, apenas es suficiente para los víveres y los servicios. Si necesitaba más, debía explicarle por qué, como si fuera un niño pidiéndole permiso a su madre. Una vez pedí dinero para cambiar el televisor. El viejo ya no funcionaba. Rebeca dijo que era un gasto inútil, que se podía reparar. Cuando le dije que la reparación costaba casi lo mismo que uno nuevo, respondió molesta, «Papá, tú nunca supiste manejar el dinero. Menos mal que yo llevo tus cuentas. Si no, ya te lo habrías gastado todo». Y yo no dije nada.
No porque fuera cierto, sino porque estaba cansado de ser tratado como un estorbo. Durante años, Clara y yo ahorramos cada centavo para que Rebeca tuviera estudios, ropa y la vida que nosotros no tuvimos. Pero en su mirada, todo eso ya era polvo viejo. A veces me sentía como esos muebles que uno conserva por nostalgia, pero que estorban en la casa moderna. Y si usted ha llegado hasta aquí, me gustaría saber desde dónde está escuchando esta historia. Su comentario, por pequeño que sea, nos ayuda a conectar corazones de todo el mundo. Al principio intenté convencerme de que Rebeca lo hacía por preocupación, que su frialdad era solo una forma de protegerme, que su control financiero era una medida temporal. Pero con el paso de los meses, la ilusión se desvaneció. Cada vez que le pedía dinero para algo tan básico como una consulta médica o un par de zapatos nuevos, tenía que justificarme como si estuviera rindiendo cuentas ante un juez. Ella evaluaba mis solicitudes con una mezcla de desdén y lástima, como si cada centavo que usaba fuera una pérdida para su futuro. Y entonces comenzaron los síntomas. Al principio solo era un mareo ocasional por las mañanas, dolores de articulaciones más intensos de lo habitual. Lo atribuí a la edad. A mis 77 años, el cuerpo ya no responde como antes. Pero un día, al levantarme, todo giró. Perdí el equilibrio y caí, golpeándome la frente contra la esquina de la mesita de noche. Cuando desperté, estaba en el suelo, con sangre seca en la frente y el cuerpo entumecido. Logré arrastrarme hasta el teléfono y llamé a doña Elvira, mi vecina. Ella llegó antes que nadie. Llamó a la ambulancia. Y también llamó a Rebeca. Para mi sorpresa, mi hija apareció casi al instante, incluso antes de que llegara la ambulancia. Me miró con un rostro de falsa preocupación. Se sentó a mi lado en la camilla del hospital, asintiendo a todo lo que decían los doctores, autorizando exámenes sin siquiera preguntar cuánto costarían. Fue entonces cuando pensé, ingenuamente, que tal vez aún quedaba algo de cariño bajo su dureza. Después de ser dado de alta, insistió en que pasara unos días en su casa. Para supervisión, dijo. Yo acepté a regañadientes. Su casa, minimalista y fría, estaba llena de vidrio, metal y silencio. Me asignaron un cuarto pequeño en la planta baja. Cómodo, sí, pero impersonal. Arturo apenas me dirigía la palabra. Los niños me saludaban como si yo fuera un extraño. Y Rebeca, los primeros días me traía la comida a la habitación y preguntaba si necesitaba algo. Pero al tercer día, todo cambió. Escuché su voz discutiendo con Arturo en la cocina. ¿Y ahora qué hacemos con él?, decía Arturo. No podemos tenerlo aquí para siempre. Rebeca susurró. Ya sé, pero no puede vivir solo. ¿Y si se cae otra vez? ¿Y si pasa algo peor? Arturo sugirió un asilo. Ella mencionó que costaban caro, pero que con mis ahorros y la venta de la casa, se podía cubrir por años. No va a querer venderla, dijo. Entonces hazlo entrar en razón. Eres su hija después de todo. En ese momento, entendí que ya no era su padre. Era un problema, un obstáculo a remover. A la mañana siguiente, le dije que me sentía mejor y que quería volver a mi casa. Ella no se opuso demasiado, lo cual confirmó mis sospechas. Su preocupación no era por mi bienestar, era por mi casa, de regreso en mi hogar. Empecé a pensar con más claridad. ¿Y si mi salud se deterioraba más? ¿Y si realmente no pudiera valerme por mí mismo? No quería terminar mis días en un lugar como esos hogares de ancianos impersonales, con pasillos grises y olor a desinfectante. Yo necesitaba una solución, pero sobre todo, necesitaba respuestas. Una semana después llegaron los resultados de los exámenes. El doctor, un hombre sereno y de modales amables llamado Dr. Aranda, me explicó con delicadeza insuficiencia cardíaca severa, hipertensión arterial y los inicios de Parkinson. Un diagnóstico que sonó como sentencia. Necesitaría medicación constante, fisioterapia y revisiones regulares. No era una condena inmediata, pero sí un camino cuesta arriba. Rebeca estaba allí, junto a mí, pero su primera reacción no fue consolarme. Fue preguntar cuánto costaría todo aquello. Dr. Aranda estimó el tratamiento mensual. Rebeca frunció el ceño. Sus ojos se movían como si calculara mentalmente cuánto le quedaba de inversión. El seguro cubrirá una parte, dijo el doctor,
y hay programas de apoyo para adultos mayores. Pero ella no parecía tranquila, y yo entendí por qué. Mi enfermedad no era una tragedia para ella, era un inconveniente financiero, una amenaza a sus planes. La única razón por la que había actuado como una hija era porque aún pensaba que algún día todo lo mío sería suyo. A partir de ese día, mis mañanas se llenaron de pastillas, tensiómetros, dolor y soledad. Rebeca venía una vez por semana a dejarme los medicamentos. No más, siempre apurada, siempre con una excusa, una reunión, los niños, el tráfico. Una tarde intenté hablarle sobre mi situación. Le dije que ya no podía sostener la taza de té sin derramarla, que mis manos temblaban más, que necesitaba ayuda, aunque fuera un par de días a la semana. Ella me miró como si le pidiera la luna. ¿Sabes cuánto cuesta una cuidadora, papá? Yo no sabía cuánto costaba una cuidadora, pero sabía cuánto me costaba seguir solo. Mi enfermedad avanzaba. Había días en que no podía ni abotonarme la camisa. Otras veces, al intentar preparar sopa, la derramaba entera por no poder sostener el cucharón. Una noche, rompí un vaso y no tuve fuerzas para limpiar los pedazos. Me quedé sentado viendo el desastre en el suelo, hasta que doña Elvira vino a visitarme y me ayudó. Ella era ya mi ángel silencioso, mi apoyo constante mientras mi propia hija se desvanecía. Podría pagar una cuidadora con mis ahorros, le dije a Rebeca. Todavía queda algo del dinero por la venta del tractor. Pero ella me miró como quien le explica algo a un niño terco. Papá, tus ahorros ya no son los que eran. Los medicamentos, las facturas, los impuestos, todo sube. ¿Y recuerdas la reparación del techo el año pasado? No, no lo recordaba. Y Rebeca lo supo de inmediato. Porque esa reparación, estoy seguro, nunca ocurrió. Le pedí el estado de cuenta. Solo quería ver por mí mismo cómo estaba mi dinero. Rebeca suspiró con aire mártir. Papá, fuiste tú quien me pidió que manejara tus finanzas porque te costaba trabajo. ¿Ahora no confías en mí? Esa era su habilidad más antigua. Hacerme sentir culpable. Como cuando era niña y me pedía una muñeca nueva con esos ojitos tristes, sabiendo que yo no podía resistirme. Claro que confío en ti, respondí en voz baja. Solo quiero saber en qué punto estamos. Te enviaré el estado de cuenta por correo, dijo mirando su reloj. Tengo que irme. Camila tiene ensayo y luego tengo una reunión. Nunca lo envió. Cuando la llamé días después para recordárselo, dijo que había olvidado, que estaba muy ocupada, que la próxima semana, pero tampoco cumplió. Mientras tanto, mi estado físico seguía deteriorándose. Ya no solo temblaban mis manos, también mis piernas. Caminar era una tortura. Empecé a usar el bastón que perteneció al padre de Clara, con un león de plata tallado en la empuñadura. Doctor Aranda insistía en que hiciera fisioterapia. Podía ayudar a frenar el Parkinson, pero la clínica quedaba en el centro, y yo ya no podía manejar. Tomar el autobús era un calvario. Caminar hasta la parada, esperar de pie, subir con dificultad. Le pedí a Rebeca que me llevara 2 veces por semana. Al principio aceptó, pero después de la tercera sesión comenzaron las excusas. Una junta, el auto en el taller, Nicolás con fiebre. Toma un taxi, papá, yo te transfiero el dinero, dijo. Solo que el dinero llegaba tarde, o no llegaba. Y cuando le recordaba que no había hecho la transferencia, venían nuevas excusas. Problemas con la app del banco, gastos inesperados, una tarjeta vencida. Y mientras tanto, yo veía su auto nuevo brillando en la cochera, sus zapatos de diseñador, las fotos de sus vacaciones en Francia. Nada de eso hablaba de una mujer en crisis financiera. Así que empecé a faltar a las terapias. Cuando el doctor llamaba para preguntar por qué, le decía que tenía gripe o que me sentía muy cansado. Me daba vergüenza decirle la verdad. La noche en que el dolor se volvió insoportable, la llamé. Eran las 10, lo sé. Era tarde, pero ya no podía moverme del sillón. Ni siquiera podía llegar al baño a buscar los analgésicos. Arturo contestó el teléfono con una voz seca y molesta. ¿Qué pasa, Baltasar? ¿Por qué llamas a esta hora? Le expliqué lo mejor que pude, pero me interrumpió. Rebeca no está. Tiene un evento corporativo. Llama a una ambulancia si te sientes tan mal. No hace falta una ambulancia, dije.
Solo pensé que Rebeca podría pasar a ayudarme a llegar al baño. ¿A esta hora?, dijo con tono de burla. Los niños están dormidos. Rebeca no va a cruzar la ciudad porque necesitas ir al baño. Sé razonable. Y en ese momento me di cuenta de que había tocado fondo. Ya no era solo una molestia financiera. Era una vergüenza, un estorbo. Un hombre que había trabajado 42 años bajo el sol, reducido a un anciano rogando por ayuda básica. Lo siento, dije. Ya me las arreglaré. Y colgó sin decir adiós. Esa noche me quedé sentado en el sillón hasta el amanecer. El dolor cedió un poco, pero la humillación no. A la mañana siguiente, doña Elvira entró con su costumbre de siempre, trayendo pan fresco y un poco de dulce de membrillo. Al verme en ese estado, se llevó las manos a la cabeza. «Baltasar, ¿pasaste toda la noche aquí? ¿Qué te pasó?» No pude ni hablar. Solo asentí. Me ayudó al baño, me preparó un té y me miró como una madre reprende a un hijo querido. «Esto no puede seguir así. Necesitas ayuda constante. No puedes seguir esperando que una vecina te salve cada día». Yo sabía que doña Elvira tenía razón. Pero, ¿qué opciones me quedaban? Según Rebeca, mis ahorros se habían evaporado. Un asilo era impensable. Mi casa era lo único que me mantenía en pie, aunque fuese por dentro. Mi independencia, por mínima que fuera, seguía siendo mi ancla. «Tal vez deberías hablar con tu hija», sugirió Elvira. Ella podría contratar a alguien o, al menos, venir más seguido. Yo negué con la cabeza. Rebeca está ocupada. Tiene su trabajo, sus hijos. No quiero ser una carga. Elvira chasqueó la lengua con fastidio. «Baltasar, tú eres su padre. Cuidaste de ella toda su vida. Ahora es su turno». Pero yo conocía a mi hija. Sabía que, para ella, yo ya no era familia. Era un problema a resolver. Y no era la primera vez que lo sentía así. Cuando por fin apareció 2 días después, porque ni siquiera se molestó en venir al día siguiente, yo ya había decidido no contarle lo que pasó. No quería ver esa expresión de molestia en su rostro, ese gesto de impaciencia mal disimulado. Ella entró con una bolsa de medicinas y unos víveres. «Tuve una semana muy pesada», dijo como quien se disculpa por no haber alimentado al gato. Le pregunté si podía llevarme al doctor al día siguiente, que tenía cita con el doctor Aranda. Ella suspiró, miró el celular. «No puedo. Camila tiene ensayo y luego tengo que reunirme con un cliente. ¿Por qué no llamas un taxi? Arturo está de viaje. Y los taxis están carísimos, pero bueno. Puedo reagendar tu cita para la próxima semana y te llevo, ¿sí?» Asentí, aunque en el fondo ya sabía que era mentira. Que no vendría, que volvería a cancelar. Ya había pasado antes, varias veces. Y yo, resignado, aceptaba. No tenía a quién más acudir. O eso pensaba. Pasaron 3 semanas. En ese tiempo mi cita fue pospuesta 2 veces, y luego ignorada por completo. Llamarla ya no tenía sentido. Doña Elvira venía casi todos los días. Me traía víveres, limpiaba, me ayudaba a cocinar. Sin ella no sé qué habría sido de mí. «Esto ya se salió de control», me dijo un día, mientras me ayudaba a colocarse las medias. «Tu hija no te cuida. Si necesitas dinero para el taxi, te lo presto yo». Me negué con vergüenza. Pero no vi otra opción. Mi salud empeoraba. El temblor en mis manos ya no era solo matutino. A veces no podía sostener una cuchara. Los dolores articulares eran constantes. Dormía mal. El corazón se me aceleraba de la nada. Y Rebeca brillaba por su ausencia. Hasta que una tarde, justo cuando el sol comenzaba a caer sobre los tejados de Santa Amalia, escuché un auto detenerse. Era su nuevo Volvo plateado. Bajó del coche con una sonrisa brillante, como si nada hubiera pasado. Entró sin tocar la puerta. Tenía llave, por supuesto, y me saludó con un beso en la mejilla. «Papá, ¿cómo estás? Te ves cansado». Yo solo respondí: «He estado mejor». Ella ignoró el reproche y se dirigió a la cocina. «Tengo buenas noticias», anunció mientras ponía la tetera al fuego. «Me ofrecieron una promoción en la oficina. Gerente regional de seguros de vida. ¿Puedes creerlo? El sueldo se duplica». Fingí una sonrisa. «Felicitaciones, hija. Siempre fuiste ambiciosa». Ella rió, complacida, pero su tono cambió pronto. «Solo hay un detalle.
Para obtener la promoción tengo que hacer un curso intensivo en Suiza. 2 semanas en Zúrich. El problema es que tengo que cubrir todos los gastos primero, y la empresa reembolsa después. Sentí como mi estómago se encogía. Ya sabía hacia dónde iba todo. Ella se sentó frente a mí, con su taza humeante en las manos. Papá, necesito tu ayuda. El curso cuesta unos $12,000, incluyendo vuelo, alojamiento y materiales. Estaba pensando que podrías prestarme ese dinero de tus ahorros. Es una inversión en el futuro, en nuestro futuro. ¿Y mi tratamiento médico? Pregunté, apenas en un susurro. Ella frunció el ceño. ¿Qué tratamiento? Le recordé el tratamiento experimental que el doctor Aranda había mencionado. Uno que podría mejorar considerablemente mi condición. Rebeca hizo un gesto con la mano. Papá, es experimental. Nada garantizado. ¿Y sabes cuánto cuesta eso? $20,000. Es ridículo. No tienes ese dinero. Tengo algo, respondí. Vendí el tractor. Me quedaban unos 30,000. Ella bajó la mirada. Hay algo que tengo que decirte. Tus ahorros no son lo que piensas. ¿Cómo que no son lo que pienso? Le pregunté, sintiendo que la sangre me bajaba del rostro. Rebeca empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa. Papá, han habido muchos gastos. Tus medicinas, las cuentas, los impuestos. ¿Recuerdas cuando se dañó el techo? Todo eso cuesta. ¿Cuánto tengo exactamente en la cuenta? Le pregunté, ahora con voz firme. Ella se incomodó. No te puedo decir con exactitud ahora, pero deben quedar unos 15,000, quizás un poco menos. ¿Y el resto? Insistí. ¿Dónde está el resto? Ya te lo dije, respondió. Son cosas que no recuerdas. A tu edad es normal olvidar, papá. Algo en su tono me encendió por dentro. Clara siempre decía que Rebeca tenía una forma elegante de manipular, de hacerte sentir culpable por cosas que nunca fueron tu culpa. Quiero ver los estados de cuenta. Ahora. Rebeca se levantó con una sonrisa tensa. No los tengo conmigo. Los traigo la próxima vez, ¿sí? Pero... sobre lo del curso. No me has respondido. ¿Me vas a ayudar o no? La miré, y por un momento no la reconocí. ¿Dónde estaba la niña que corría por el patio con trenzas en el cabello? ¿Dónde quedó la joven que lloró de emoción al entrar a la universidad? Lo voy a pensar, respondí finalmente. Necesito tiempo. Ella asintió, pero su rostro lo decía todo. No le gustó mi respuesta. Está bien, papá, pero necesito saber antes del viernes. Si no, le dan el lugar a otra persona. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana durante horas. Algo en su historia no cuadraba. Había demasiadas sombras. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé un taxi y fui al banco. Con mis fuerzas limitadas y el bastón de león en mano, me presenté ante una joven empleada que me recibió con cortesía. Le pedí que me mostrara el estado actual de todas mis cuentas. Al principio dudó por el poder notarial, pero cuando confirmé mi identidad, accedió. Me entregó 2 hojas impresas. Al ver los números, sentí que algo dentro de mí se rompía. Solo tenía $230 en la cuenta corriente y poco más de 2,000 en la de ahorros. Pero lo peor no fue eso. Lo que me dejó sin aliento fueron los retiros regulares. Transferencias de 500, 1,000, hasta $3,000. Todas a una cuenta a nombre de Rebeca Calderón. ¿Esto qué es? Pregunté señalando la hoja con un dedo tembloroso. Transferencias programadas, respondió la empleada. A la cuenta personal de la señora Calderón. Ella tiene acceso total por el poder notarial que usted firmó. Sentí como si me arrancaran el aire del pecho. ¿La última transferencia? Pregunté. ¿Cuándo fue? La empleada revisó. Ayer por la noche, $12,000. Exactamente después de su visita. Ni siquiera esperó mi respuesta. Simplemente tomó el dinero. Salí del banco con una mezcla de rabia, tristeza y desolación. Rebeca, mi única hija, no solo había manipulado mis cuentas, me había robado, me había despojado del esfuerzo de toda una vida. Ese dinero era para mi vejez, para mi salud, para mi tranquilidad, y ella lo trató como si fuera suyo, como si tuviera derecho. Al llegar a casa me senté en mi sillón, tomé el teléfono y la llamé. Tardó en contestar. «¿Papá? Estoy en el trabajo. ¿Qué pasa? Estuve en el banco»,
dije con voz baja. Vi los estados de cuenta. Silencio. Un silencio largo y denso. «Puedo explicarlo», dijo finalmente. «¿Explicar qué?». La interrumpí. ¿Que vaciaste mis ahorros? ¿Que me mentiste durante meses? Su voz se endureció. «Yo solo administro tu dinero como me pediste, y lo uso para necesidades familiares. ¿Vacaciones en Francia? ¿Un coche nuevo? ¿Eso es necesidad familiar? No seas dramático, papá. Yo merezco una buena vida. Además, esa capacitación en Suiza es una inversión. Cuando me asciendan, podré cuidarte mejor». «¿Y mi tratamiento médico?», pregunté. El doctor dijo que hay esperanza de mejora, pero ya no tengo ni para mis medicamentos regulares. Rebeca suspiró con impaciencia. «Papá, tienes 77 años. ¿De verdad vamos a gastar miles en tratamientos experimentales? ¿Para qué? Solo retrasará lo inevitable». Sus palabras me golpearon como un ladrillo. «¿Estás diciendo que no vale la pena mantenerme vivo?». «No dije eso», gritó. «Solo que hay que ser realistas. Yo tengo toda una vida por delante. Los niños también. Tu dinero puede hacer más por nosotros». Me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino porque algo dentro de mí se había roto. Era como si el último lazo que me unía a Rebeca se hubiera deshecho con esa frase. «Tú seguirás heredando lo que quede», dije con calma. «Pero la diferencia es que aún estoy vivo. Y necesito ese dinero ahora, no cuando ya no esté». Ella no respondió. Solo murmuró. «Papá, no hagas un drama. Es tu familia, tu hija. Todo quedará en casa tarde o temprano». Y entonces supe lo que tenía que hacer. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé en la penumbra del salón, escuchando el tic-tac del reloj de pared que Clara había colgado hacía más de 30 años. Esa noche no encendí la luz. No quise cenar. Doña Elvira vino como siempre, con una sopita y un trozo de pan, pero notó mi silencio. No preguntó nada. Solo se sentó a mi lado. Su presencia fue suficiente. Cuando se fue, le dije que al día siguiente saldría temprano. No quiso insistir. Ella siempre supo cuándo dar espacio. A la mañana siguiente, no fui al banco ni a la clínica. Fui a una oficina modesta en un barrio tranquilo de Santa Amalia. El despacho del abogado Guzmán, recomendado por Elvira. Su sobrino trabajaba allí como asistente legal. Me recibió un hombre mayor, de barba gris recortada, con ojos serenos y voz pausada. Le conté todo, desde el poder notarial hasta la última transferencia sin permiso, desde las palabras crueles de Rebeca hasta el abandono silencioso. Él escuchó sin interrumpir, solo asentía y tomaba notas. «Don Baltasar», dijo al terminar, «lo que describe es un caso clásico de abuso financiero. Su hija usó el poder otorgado no para protegerlo, sino para beneficio propio. Eso tiene consecuencias legales». «No quiero demandarla», le respondí. «Solo quiero cambiar mi testamento y revocar ese poder». «Es su derecho», dijo. «Pero debo advertirle, si la deshereda por completo, ella podría impugnar el testamento en tribunales, alegando que usted no estaba en condiciones mentales. No quiero desheredarla por completo», dije. «Solo quiero que la mayor parte de lo que tengo vayan a alguien que sí me cuida, a alguien que ha estado allí por mí». «¿Tiene a alguien en mente?», preguntó. Dudé unos segundos, pero la respuesta vino sola. «Doña Elvira, mi vecina, ha hecho más por mí en 6 meses que mi hija en años». El abogado escribió su nombre. «Perfecto. ¿Cómo desea repartir sus bienes?». «La casa y todo lo que hay en ella para Elvira. A Rebeca solo el 10% del valor de la propiedad, si Elvira decide vender. Nada más. Y el resto, lo que quede en cuentas, aunque ya no haya mucho, para quien realmente lo merezca». «Podemos redactar el testamento hoy mismo», dijo Guzmán, «pero necesitaremos 2 testigos». «¿Tiene a alguien?». «Elvira no puede ser testigo», dije, «porque es beneficiaria. No se preocupe, mi asistente puede firmar, y pediré a la secretaria del despacho contiguo que sea la segunda». Así lo hicimos. Mientras redactaban los documentos, me senté en la sala de espera, mirando por la ventana a un árbol de jacarandá que comenzaba a florecer. Pensé en Clara, en cómo habría reaccionado ella ante todo esto. Clara siempre decía que le dábamos demasiado a Rebeca.
Le estás enseñando que todo se consigue llorando, Baltasar. Yo le respondía que era nuestra hija, que merecía lo mejor. Sí, pero no a costa de tu paz, me decía. Y ahora entendía cuánta razón tenía. Cuando firmé el Nuevo Testamento, mi mano temblaba, no de enfermedad, sino de la certeza de estar haciendo lo correcto. Un acto de justicia tardía, pero necesaria. ¿Desea que yo mismo notifique a su hija?, preguntó el abogado. ¿Puedo enviar una carta formal? Sí, por favor, respondí. No creo que tenga la fuerza para enfrentarla aún. Ella se molestará, advirtió. Tal vez mucho, lo sé, pero ese ya no es mi problema. Dije la frase con la misma calma con la que ella me había dicho. Tu tratamiento no es mi problema, solo que yo no estaba rechazando ayudarla en vida. Simplemente decidí no premiar su abandono cuando ya no estuviera. Salí del despacho del abogado Guzmán más ligero, como si un peso enorme me hubiera sido quitado de encima. Afuera llovía suavemente. No me apuré en buscar refugio. Me quedé un rato bajo la lluvia, mirando al cielo, recordando lo que Clara solía decirme. La lluvia limpia todo lo malo, Baltasar. Después de una tormenta, el mundo siempre parece más nuevo. Y yo deseaba con todas mis fuerzas que esta decisión limpiara mi corazón, que me devolviera un poco de paz. Pasaron 3 días sin noticias de Rebeca, ni una llamada, ni un mensaje. Doña Elvira venía como siempre, me ayudaba a preparar la cena, se sentaba conmigo a ver televisión o simplemente compartía el silencio. No preguntó por Rebeca, y yo no le conté, no porque quisiera ocultárselo, sino porque aún no encontraba las palabras. El 4.º día, el teléfono sonó. El nombre de Rebeca apareció en la pantalla. Mi corazón dio un salto. Papá, dijo, necesito hablar contigo. Estaré ahí en 1 hora. Y colgó sin esperar respuesta. Justo en ese momento, Elvira estaba en la cocina calentando sopa. No le dije nada. No quería que se sintiera incómoda. Cuando terminó y se despidió, le agradecí como siempre. Y ella prometió volver en la noche para ver nuestro programa favorito. 1 hora después, con puntualidad quirúrgica, escuché el coche de Rebeca detenerse. No tocó el timbre. Golpeó la puerta, fuerte, con impaciencia. Me levanté con dificultad, apoyado en mi bastón, y fui a abrirle. Allí estaba, con el sobre del abogado en la mano, el rostro tenso, la mirada fría. ¿Puedo pasar?, dijo sin emoción. Asentí y la dejé entrar. No se quitó el abrigo, no se sentó. Caminó directo al salón y dejó caer el sobre la mesa. ¿Qué es esto?, exigió. Ya lo leí, pero quiero escucharlo de ti. Me acomodé en mi sillón. Respiré hondo. Es mi Nuevo Testamento, Rebeca. Después de lo que descubrí, después de lo que dijiste, decidí que no podía seguir siendo la heredera principal. Su rostro se desfiguró. Tu única hija, tu sangre, por una vecina cualquiera. Elvira no es cualquiera. Me ha cuidado, me ha escuchado, me ha tratado con dignidad, lo que tú no hiciste. Rebeca se defendió de inmediato. Tengo una familia, papá, trabajo, niños. No puedo estar aquí todo el día. Yo nunca te pedí eso, dije. Solo necesitaba que me llevaras al médico, que no me hicieras sentir como una carga, que no me robaras. Yo no te robé, gritó. Solo tomé lo que algún día sería mío. Sin permiso, y cuando aún estoy vivo. ¿Qué nombre le das a eso, Rebeca? Se quedó en silencio mirando por la ventana. Entonces dijo en voz baja, devolví el dinero. Los 12,000, está otra vez en tu cuenta. Me sorprendió, no lo esperaba. ¿Por qué? Porque no fui a Suiza, cancelé el viaje, decidí que tu salud era más importante. La miré con cautela, no sabía si creerle. Algo en su tono sonaba ensayado. ¿Cuándo devolviste el dinero?, pregunté. ¿Ayer? ¿Por qué importa? ¿Antes o después de recibir la carta del abogado? Se quedó en silencio. Evitó mi mirada. Rebeca, dije con voz cansada, no vamos a mentirnos más. No devolviste el dinero por mí. Lo hiciste porque te diste cuenta de que podías perderlo todo. Esto no es amor, es cálculo. Eso no es cierto, gritó. Me preocupas, eres mi padre. ¿Y por eso dijiste que mi tratamiento era un desperdicio? ¿Por eso me dejaste solo noches enteras sin poder levantarme del sillón? Cerró los puños.
Fue un mal momento. Me enojé. No lo pensé. Siempre lo piensas, Rebeca. Manipulas desde que eras niña, siempre con excusas, con lágrimas. Pero ya no funciona. Me miró con rabia, pero también con algo que no le había visto antes, miedo. Papá, estás exagerando. Te estás dejando llenar la cabeza por otros, por esa mujer. ¿Te refieres a Elvira? Dije con calma. Ella nunca me pidió nada. Nunca insinuó que yo le dejara la casa. Lo hice porque Amafá ha estado aquí cuando tú no. Porque cuando estuve enfermo, no me preguntó si podía ayudar. Simplemente ayudó. Rebeca apretó los labios. Se acercó a mí como una actriz al borde de un acto final. ¿Y mamá? ¿Qué pensaría Clara si supiera lo que estás haciendo? Mamá ya lo sabía, respondí con dolor. Siempre te defendí. Siempre creí que cambiarías. Pero ella veía lo que yo no quería ver. Sabía que te habíamos malcriado, que te dimos demasiado sin enseñarte a dar. Rebeca retrocedió como si la hubiera abofeteado. No te atrevas a arrastrar a mamá en esto. La estoy honrando, dije, porque ella siempre me pidió que abriera los ojos contigo. Y al fin lo hice. Ella se quedó de pie frente a mí, con los puños cerrados, los ojos ardiendo. Eres un monstruo. ¿Cómo puedes hablar así de tu única hija? Porque por primera vez en años estoy diciendo la verdad, dije. Te protegí de la realidad, cedí a todo. Te di mis ahorros, mi confianza, y aún así me hiciste sentir como si fuera un estorbo. Pero eso se acabó. Ya no me asusta perderte, Rebeca, porque la verdad es que te perdí hace años. Ella me miró con una mezcla de odio, confusión y, en el fondo, algo de respeto. Por primera vez, entendía que ya no podía manipularme. «Estás loco», murmuró. «Ya no sabes lo que haces. Es la enfermedad. No estás bien». «Estoy más lúcido que nunca», respondí. «Y no voy a cambiar el testamento. Seguirás recibiendo tu parte, 10%. El resto irá a quien sí me cuidó, a quien no me vio como una carga». Ella giró sobre sus talones, furiosa. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó. «Te vas a arrepentir. Cuando esa vecina se canse de ti. Cuando estés solo. Pero será tarde». Y con un portazo que hizo temblar los cristales, se fue. El rugido del motor de su auto y el chillido de las llantas fueron su despedida. Me quedé allí sentado, sintiendo un vacío extraño. No era tristeza, era alivio, una liberación. Como si una cadena que me ataba desde hacía décadas por fin se hubiera roto. Esa noche, Arturo me llamó. Su voz era tensa, formal. «Baltasar», dijo. «Rebeca me contó lo del testamento. Dice que dijiste cosas terribles, que siempre la odiaste». Suspiré. «No la odio, Arturo. Le dije la verdad, sobre cómo me ha tratado, sobre cómo ha tomado todo lo mío como si fuera suyo. Ella te devolvió el dinero», dijo, «y te cuida en lo que puede». «¿Cuidarme?», respondí. «¿Eso es cuidar? ¿Tomar mis ahorros? ¿Ignorar mis dolores? ¿Burlarse de mi enfermedad?». Arturo guardó silencio. Lo imaginé mordiéndose los labios, tratando de justificarla. «Mira, Baltasar, sé que las cosas se salieron de control, pero tal vez podrías reconsiderar, por el bien de la familia». Me reí, con una risa seca. «¿Qué familia, Arturo? ¿Esa que aparece una vez al mes con sonrisas forzadas? ¿Esa que calcula cuánto valgo en dólares y centavos?» «Eso no es justo», dijo. «Queremos que estés con nosotros el mayor tiempo posible». «Entonces dime», lo interrumpí, ¿por qué Rebeca dijo que mi tratamiento era un gasto inútil? ¿Por qué nunca tuvo tiempo para llevarme al médico? Él no respondió. El silencio habló por él. «Te propongo esto», dijo después de un largo silencio. «Ven a cenar un día. Conversemos tranquilos. Los niños te extrañan». «¿Los niños?», dije con una mueca amarga. «No los veo desde Navidad. Y cuando vinieron, apenas me hablaron». «¿Extrañarme? No me hagas reír». «Son adolescentes», respondió Arturo. «Tú sabes cómo son». «Sí», dije. «Y sé que aprenden lo que ven en casa». Arturo intentó suavizar el tono. «Tal vez estás demasiado molesto ahora. Tal vez con el tiempo. Cuando las emociones bajen». «No es cuestión de emociones, Arturo», lo interrumpí. «Es decisión. Y ya la tomé. No voy a cambiar el testamento.
Su voz se volvió más fría. Entonces no tengo nada más que decirte. Pero recuerda que Rebeca es tu única hija. Estás a punto de perderla para siempre. Ya la perdí, Arturo, respondí. Hace muchos años. Solo que me tomó tiempo aceptarlo. Esa noche no dormí bien. No por culpa, sino por una mezcla de pensamientos, recuerdos, imágenes de Rebeca pequeña corriendo por el jardín y de su rostro actual, endurecido por la ambición. A la mañana siguiente, ella me llamó. Su voz sonaba serena, casi demasiado. Papá, he estado pensando, sobre todo lo que dijiste. Me sorprendió. No sabía si esperar un nuevo ataque o una súplica. Tienes razón, continuó. No he sido la mejor hija. Tal vez fui egoísta, me descuidé contigo, lo siento. Su tono era ensayado, como una actriz en un papel que no le pertenece. Quiero enmendar las cosas, dijo. ¿Qué te parece si vamos retomando poco a poco? Podríamos almorzar el domingo. Los niños quieren verte. Yo respiré profundo. Agradezco tus palabras, Rebeca, pero creo que los dos necesitamos tiempo y sinceridad. ¿Todavía estás pensando en el testamento?, dijo, y su voz cambió. Se volvió dura, helada. ¿Así que todo se reduce al dinero? No, dije. Justamente por eso lo cambié, porque me di cuenta de que, para ti, todo se reduce al dinero. Ya entendí, murmuró. Siempre preferiste a mamá, ahora encontraste otra mujer para reemplazarla. Esa vecina tuya. Pues muy bien. No esperes que me arrastre de rodillas a pedir perdón. No espero nada, respondí. Solo quería respeto y un poco de cariño, pero ya veo que eso no se puede forzar. Eres un viejo cruel y egoísta, gritó, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, en silencio. No sentí ira, solo un vacío profundo, como si el eco de una relación muerta finalmente hubiera desaparecido por completo. Esa noche, doña Elvira vino como siempre. Me preparó sopa, me habló del clima, de su hermana que venía de visita desde Fresno. No mencionó a Rebeca, pero antes de irse, le dije, hay algo que necesito contarte. Me miró con calma. He cambiado mi testamento. Te dejé la casa. Ella se quedó congelada. ¿A mí? ¿Pero por qué? Tienes una hija, nietos. Hoy ninguno estuvo cuando más los necesitaba, le respondí. Tú sí, tú estuviste, no por interés, sino por bondad. Baltasar, yo no puedo aceptar eso. No te ayudé por un testamento. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo. Porque me duele verte así. Justamente por eso lo mereces, le dije. Y Rebeca ya lo sabe. No me importa lo que piense. Ella se llevó una mano al pecho. Pero piénsalo bien. Es tu familia. A veces los hijos se equivocan, pero cambian. Ya intenté. Varias veces. Pero hay puentes que no se pueden reconstruir. Hay cosas que no se olvidan. Elvira me miró largo rato. Luego asintió, con tristeza. Solo quiero que estés en paz. Después que se fue, me quedé en la ventana mirando las luces de la calle, pensando en lo que ella había dicho. ¿Había sido demasiado duro? ¿Demasiado definitivo? Quizás sí, pero también sabía que vivir con falsas esperanzas era peor que vivir con la verdad. Esa noche soñé con Clara. Estaba en el jardín, entre sus rosas, con la misma sonrisa de siempre. Hiciste lo que tenías que hacer, Baltasar, me dijo. A veces, soltar es el único camino para avanzar. Me desperté en paz, como si su bendición aún me protegiera desde otro lugar. 2 días después, recibí una carta del banco. La abrí sin pensar mucho, creyendo que sería un estado de cuenta o alguna notificación rutinaria. Pero dentro había una carta del Departamento de Sucesiones. Mi primo Darío Calderón, quien había emigrado a Australia hacía más de 30 años, había fallecido y me había dejado una herencia, $100,000 australianos. Me quedé paralizado. No lo veía desde que yo tenía 40 y él apenas 20. Apenas nos escribíamos tarjetas en Navidad. ¿Por qué me dejaría algo así? La respuesta llegó en otro sobre, una semana más tarde. Una carta escrita de su puño y letra, enviada por su abogado. Baltasar, decía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No estés triste. Tuve una buena vida, pero nunca olvidé aquel verano en que mis padres se separaban
y tú me llevaste a pescar todos los días durante 2 semanas. Nadie me hablaba, nadie me veía. Pero tú sí, me escuchaste, me diste consuelo sin juzgar. Cambiaste mi vida. Esta herencia es mi forma de agradecerte. Leí la carta con lágrimas, no por la pérdida, sino por el gesto, por el recuerdo que yo mismo había olvidado. Con ese dinero, pude pagar un cuidador de tiempo completo. Una joven amable llamada Iris, que me ayudaba cada mañana, preparaba las comidas y me llevaba a las terapias. Elvira y su hermana también venían seguido. Jugábamos cartas, veíamos películas viejas o simplemente tomábamos café en el jardín. Por primera vez en años me sentía acompañado, respetado, visto. Incluso mis manos, antes temblorosas, recuperaron cierta firmeza gracias al nuevo tratamiento experimental del que finalmente pude participar. El doctor Aranda, sorprendido, lo llamó una pequeña victoria. Elvira decidió quedarse en Santa Amalia por tiempo indefinido. Demasiado ruido en Fresno, decía con una sonrisa. Pero yo sabía que se quedaba por otra razón. Entre nosotros no había romance, no a nuestra edad, pero había algo más importante: amistad, respeto mutuo, gratitud silenciosa. ¿Sabes, Baltasar?, me dijo un día mientras tomábamos té. Nunca pensé que a los 70 y tantos se pudiera hacer un nuevo amigo de verdad. Y yo tampoco, le respondí, tomándole la mano. Pero la vida está llena de sorpresas. A finales del verano, Rebeca volvió a aparecer, sin anunciarse, sin llamar. Se paró en la puerta mientras Iris me ayudaba con el desayuno. Su rostro estaba más delgado, los ojos cansados. ¿Puedo pasar?, preguntó sin mirarme. Asentí. Entró, observó el mismo salón de siempre, los mismos muebles, las mismas fotos. «Te ves mejor», dijo al fin. «El tratamiento ayuda», respondí. «Es un ensayo clínico, gratuito». Ella asintió. Hubo una pausa incómoda. «Supe lo de la herencia», dijo finalmente. «De ese primo en Australia». Ahí estaba, la razón de su visita. «Sí», respondí. «Fue inesperado y muy necesario». Bajó la mirada jugueteando con la correa de su bolso. «Quiero pedirte perdón. Por todo». Intenté leer sus ojos, buscar honestidad. Pero lo que vi fue cálculo. «No viniste a pedir perdón, Rebeca. Viniste por dinero». «Eso no es cierto», dijo con voz temblorosa. «Te extraño, los niños también, Arturo». «¿Y por qué esperaste hasta ahora? ¿Por qué justo después de saber sobre la herencia?» Silencio. «Papá, cometí errores, pero quiero arreglarlo». «Entonces demuéstralo», dije, pero no con palabras, con hechos. «¿Qué tipo de hechos?», preguntó. «Interés real, cariño, tiempo, no para heredar, sino para reconstruir algo que se rompió». Ella asintió lentamente. «Quiero intentarlo». «Bien», dije. ¿Te quedas a almorzar? Puedes conocer a Iris, y Elvira estará aquí en 1 hora». Su rostro se endureció. «¿La hermana de la vecina? ¿Esa a la que le dejaste mi casa?» «Mi casa», corregí. «Y no he cambiado el testamento. Entonces no me quedo». Se levantó. «Tengo una reunión. Te llamo pronto». Y se fue. Sin abrazo, sin despedida. Solo desapareció entre el ruido de su auto. Pasó 1 semana, 2, 1 mes. Ni una llamada, ni un mensaje. Pero ya no me dolía. Había aprendido a no esperar nada de quien te dio la espalda cuando más lo necesitabas. Me concentré en mi salud, en mis días tranquilos, en las pequeñas cosas, el sol tibio de la mañana, el café bien hecho, una partida de cartas. Incluso retomé mi vieja afición por tallar madera. Hice pequeñas figuras de animales, cajitas, marcos. Elvira organizó una pequeña exposición en el centro comunitario. Se vendieron algunas piezas. Sentí orgullo por algo creado con mis propias manos. Y fue ahí, en medio de todo eso, que entendí. Ya no era el hombre abandonado por su hija. Era el hombre que se había reencontrado consigo mismo, que se había liberado del chantaje emocional, de la culpa, del miedo a estar solo. Porque descubrí que estar en paz vale más que estar rodeado de quienes solo te quieren por lo que tienes. A veces, la familia no es la sangre. Es quien se queda cuando nadie más lo hace. Es quien te acompaña sin pedir nada a cambio.
Es quien ve tu valor incluso cuando tú mismo lo has olvidado. Tal vez un día Rebeca entienda lo que perdió. Tal vez no. Pero yo ya aprendí a perdonar. No por ella, sino por mí. Porque el rencor es una carga demasiado pesada para llevar al final del camino. Hoy, vivo cada día con gratitud. Por las personas que sí estuvieron. Por las segundas oportunidades. Por la libertad de ser quien soy sin dar explicaciones. Y sobre todo, por haber encontrado al fin la paz que tanto había buscado.